A todos los que están participando en esta charla, les agradecemos inmensamente el acompañarnos. Está el ingeniero Francisco Polo, que es la persona encargada de todo el tema fiscal tecnológico en el comercio. Él es el que nos va a dictar la charla, conoce muy bien de todos los temas electrónicos, facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte, y van a haber otras charlas a futuro como los documentos equivalentes que ya están pues también en boga pues para empezar a trabajarlos. También está Caterina Arandia. Caterina es nuestro contacto directo con el comercio. Nos va a acompañar también toda la charla el señor Jairo Pavón, gerente comercial, y Hernando Molano, gerente general de comercio. Por nuestro lado, Axel Limitada, Gustavo Torres, quien les habla, gerente de la compañía. Y por allá atrás, tras bambalinas, está nuestro ingeniero Lesteiner Fernández, quien es el subdirector de producción y el encargado de hacer todos los desarrollos del Datas para conectividades con todo lo que tiene que ver con documentos electrónicos. Nos va a estar acompañando por si tienen algunas preguntas, alguna inquietud, y con el mayor de los gustos. Esperamos pues que esta charla sea de gran provecho para todos, y le dejo el micrófono al ingeniero Francisco Polo. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todos. Ingeniero, muchas gracias. Antes del ingeniero Francisco, voy a hacer pues una corta introducción. Buenos días a todos, muchas gracias por el tiempo y la disposición que tienen para atender este webinar. La idea del día de hoy es contarles un poco sobre documento soporte de adquisiciones, aclarar todas las dudas que tengan respecto a este documento y contarles de qué manera de comercio en conjunto con Axel podemos apoyarlos al cumplimiento de la obligatoriedad. Bueno, en la agenda vamos a tocar 8 puntos cortos. Vamos a hablar un poco del programa aliados que tenemos en conjunto con Axel. Vamos a tocar el tema de la resolución. Vamos a hablar de qué es el documento soporte, qué beneficios tiene emitir el documento soporte, los sujetos obligados a emitir el documento, requisitos, calendario de obligatoriedad, y por último vamos a contarles un poco sobre la solución que les podemos ofrecer. Para dar inicio y contarles un poco del programa de aliados, queremos contarles que este programa está diseñado pues básicamente para ampliar el portafolio de servicios entre Axel y e-comercio, a través del cual ustedes como clientes se pueden ver beneficiados. E-comercio es una empresa que cuenta con 36 años de experiencia en generación y transmisión de documentos electrónicos, y contamos con diferentes soluciones fiscales. Entre ellas podemos ofrecerles servicios de factura electrónica, servicios de nómina electrónica, firmado electrónico de documentos. Contamos con servicios de consultoría fiscal que buscan automatizar procesos al interior de las compañías. Además de esto, contamos con asesoría fiscal, webinars informativos como este que les estamos ofreciendo el día de hoy, y procesos de transformación digital. E-comercio es una empresa a nivel internacional. Actualmente contamos con presencia en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile, y estamos certificados por ISO 27001 y por ISO 9001 en cuanto a estándares de calidad. Como lo dijo el ingeniero Gustavo, para todo el tema de documento soporte nos está acompañando nuestro gerente de producto, José Francisco Polo. Él es experto en soluciones fiscales tecnológicas. Adelante, Francisco. Francisco, ¿me escuchas? Sí, me tenían bloqueado. Ya, listo. Ya me desactivé, ya me escuchan, espero que sí. Bueno, básicamente, ustedes saben que dentro de lo que la política de la DIAN es tratar de convertir todos los documentos en una modalidad electrónica, y su mayor efecto es que tengan una aplicabilidad en los procesos para descuentos de renta, poder presentar el IVA como un descuento. Ya se vino la factura electrónica,
tenía como tales los documentos como factura, nota débito, nota crédito. Importante para algunos sectores el hecho de que si yo quiero hacer descontable el IVA, debo tener entonces en determinado momento también emitida una factura. Si yo compro algo, mi proveedor me debe entregar una factura, si no, no es descontable. Pues bien, ahora tiene que ver con lo que yo también pago, ¿sí? Así como si no me entregan un documento factura electrónica, pues no voy a poder tener un descuento. A lo que nos llevó la resolución, en este caso la 42, era la creación de los documentos, realmente soporte. En Colombia hay cerca de 21 documentos equivalentes y uno de ellos son los documentos soportes. ¿Sí? Adelante. Entonces, lo que vamos a ver en este caso tiene que ver puntualmente con aquellos documentos que son emitidos por personas, hablemos de empresas también, que no están obligadas a facturar electrónicamente, y hablo en Colombia también. Bien, entonces el caso más sencillo y que estamos poniendo nosotros rápidamente es una cuenta de cobro. Esa cuenta de cobro, como ustedes lo saben, no requiere que sea emitida, o no es posible, no es necesario que sea emitida por una persona que está generando factura electrónica. Francisco Polo va a prestar un servicio, lo contratan, y para que le hagan el pago de los servicios prestados, él lo que hace es pasar una cuenta de cobro. El cambio fundamental está ahí, para registrar mi gasto ante la DIAN. Ahora la idea es crear un documento equivalente electrónico, que en este caso es el documento de soporte de venta. ¿Quién lo hace? Pues lo hace directamente. Hoy en día la cuenta de cobro la hace quien prestó el servicio. Bien, vamos a ver unos temas al respecto. Adelante. En este caso, como ustedes lo ven, nosotros tenemos el vendedor, que en este caso podría ser Francisco Polo, y el comprador, que es cada una de las empresas. Entonces, compraron mis servicios. El documento soporte, diría uno, bueno, o sea, me lo tiene que dar el vendedor. Quien le interesa tener un documento soporte es a quien le vendieron el servicio, quien tomó el servicio, o sea, el comprador. Entonces, el documento soporte, como ustedes lo ven, se genera del lado del comprador basándonos en la información del vendedor. Bien, adelante. El ciclo normal que hay hoy en día de un documento es que viene el vendedor o el prestador del servicio, me entrega a mí como empresa un documento, una cuenta de cobro, yo la registro en mi contabilidad y listo, quedó. Bien, ahora hay un cambio. Como me interesa a mí como comprador o adquiriente del servicio o del bien o producto, lo que hace el comprador en este caso, ¿sí?, es generar un documento equivalente electrónico, enviarlo a la DIAN y la DIAN lo autoriza. Importante, a quien yo le estoy comprando no necesita estar registrado en la DIAN, porque es una persona que no tiene, bueno, pues, si tiene una cuenta de cobro, lo mínimo que tiene es un RUT, ¿listo? De todos modos, la persona no está obligada a facturar electrónicamente. Entonces, lo que se basa el sistema es poder registrar en mi contabilidad un documento que me permita aplicar a descuentos o registrar mis gastos. No todo debe ser ingreso. Entonces, para la renta va a ser, yo también tengo gastos. Eso aplica, es la combinación de esos términos y de esas funciones operativas que tengo yo dentro de la organización. Ese es el ciclo que ustedes van a ver. Dirán, pero ¿quién lo genera? Lo genero yo como empresa, que soy la interesada, la que compró el bien o el servicio. ¿A partir de qué información? De la que me entregó mi proveedor, ¿sí? Entonces, mi proveedor me va a entregar un documento, sea cual fuere. Voy a irme a un extremo. Yo tengo la miscelánea o la tienda de la esquina que me vende mis insumos de oficina, me vende mis 2 resmas de papel, mis 10 de resmas de papel, una variedad de elementos para la oficina, y no tengo cómo llevarlo a mi contabilidad más que a gasto, ¿sí? Lo gasté, pero es que hacen parte de mi operación y yo quiero involucrarlo. Ok, esa miscelánea, esa papelería que no tiene hoy una obligatoriedad para generar
factura electrónica. Entonces me entrega a mí simplemente un recibo de caja con la cédula de la persona o una cuenta de cobro si es un servicio como lo mencionaba, y yo lo registro. Ahora, yo registro. Lo que pasa es que ahora puedo generar un documento electrónico que se llama documento soporte, y ese documento soporte va a ir hasta la DIAN. ¿Bien? Entonces, este punto es lo esencial del proyecto, básicamente. Eso es lo esencial del proyecto. No sé si quieran hasta el momento hacer, gracias, ahí, detenernos un momento y ver los beneficios como lo está mencionando ahí, o quieren tener al final todas las preguntas. Cualquiera de los dos métodos funciona, así que pueden ustedes seguir a través del chat. Ustedes dirán como lo quieran. Bien, continuamos. Los beneficios, como lo que les decía, aplicaría totalmente todas las deducciones, que hoy muchas empresas dicen, pues no las puedo aplicar. ¿Por qué? Porque es que no me generan un documento equivalente. Esta es la ventaja, genérelo usted. No necesita la aprobación del que le está vendiendo. Lo está reportando, sí, de una u otra manera, en algún momento lo van a reportar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Esos son sus principales beneficios. Adelante. Acá hay algo y quiero que lo tengan en cuenta, y si pueden preguntar o si de una vez voy solucionando ante la presentación, tiene que ver. Vuelvo al caso, Francisco Polo está presentando una cuenta de cobro, él es el que no tiene un sistema de facturación, no está obligado. Ese es uno de los principales sujetos que están dentro del proceso a trabajar. Hay un punto, y si alguno de ustedes trabaja tiene que importar productos también, porque ustedes están haciendo un pago por un documento que no es emitido en Colombia, sea electrónico o no, y lo pueden tener en este caso de esa manera claramente registrado, porque van a hacer el pago. El proceso de la importación, que lo están haciendo con una CIA, con una entidad de corretaje aduanero, todo ese proceso, eso es diferente. Pero el pago de esa importación que se está haciendo, yo compré insumos, compré bienes y tengo que girar $5,000, $10,000, están soportados por una factura que me llega, esa también la puedo manejar de esa manera para justificar ese pago, ese gasto que estoy haciendo para mi operación como empresa. Adelante. Fran, creo que tenemos mensajes en el chat. Si me permites revisar, por favor, que creo que hay varias preguntas ya. Aquí veo una. ¿El documento equivalente es lo mismo que documento soporte? Ok, documento equivalente es como lo manejamos actualmente. Es un documento que equivale a una orden de pago, un comprobante de pago. Eso es lo que o la forma en que yo voy a soportar una transacción en mi contabilidad. Eso es lo que denominamos en Colombia como documento equivalente. Hoy lo que hacemos es convertir esos documentos equivalentes en un documento electrónico. ¿Cómo se va a denominar? Documento soporte de ventas. Ese es el primero de los primeros documentos que ya tenemos y abarca varios. Por eso les decía, una persona que presta un servicio presenta una cuenta de cobro. Eso es un documento equivalente hoy para nosotros, la cuenta de cobro. Pero además de eso, si yo voy a comprar algo en un establecimiento y me entregan un comprobante de caja o un recibo de caja donde me dicen, usted pagó tanto o va a pagar tanto, eso también es un documento equivalente. Voy a salir porque me envían a hacer un trabajo fuera de la ciudad y yo tengo que traer una serie de comprobantes en el restaurante. Eso también se puede considerar un documento equivalente hoy, y lo voy a transformar para todo mi manejo interno organizacional como un documento soporte electrónico. La señora Floralba pregunta, ¿el documento original, recibo, cuenta de cobro, etcétera, se puede eliminar? Eso es una parte de ustedes tienen que justificar, es un proceso totalmente operativo. ¿Cómo hacen ustedes para asegurar que esa cuenta de cobro
si la generaron con las condiciones que ustedes querían. Claro, yo me puedo voltear y aquí hay algo interesante. Yo puedo voltear yo puedo voltearme hacia el cliente y decirle, no me generé ningún documento, yo sé que usted me va a cobrar a mí 150.000 pesos, 1,5 millones de pesos, yo le genero el documento antes de que usted me envíe a mí el documento, porque yo voy a saber, tengo sus datos. Si yo lo puedo hacer operativamente, claro, podría eliminar todos los documentos que apoyan la generación de ese documento soporte, pero va más en ustedes. Podría, tengo que montar un sistema operativo en donde yo debo tener un registro o un soporte del pago, del cobro que me están haciendo. El documento soporte, recuerda, es un soporte del pago que se realizó muchas veces o que yo ya registré. ¿Sí? El señor Osvaldo pregunta que si para taxis y buses, ¿cómo funciona? No, hoy en día sabemos que el sistema de transporte en Colombia está exento de emitir factura electrónica. Si lo que nosotros deseamos es que por el consumo de taxi le genere un documento al señor para sustentar un gasto, lo puedo hacer porque puede ir a nombre de una persona natural. ¿Listo? Si ustedes tienen contratado un servicio de taxis o el sistema de bus que yo compré, lo quiero justificar como un gasto, lo puedo emitir. Hay que tener en cuenta una cosa. El sistema de buses, cuando yo tomo un bus intermunicipal, Bogotá, eh, Melgar, ese tiquete no me lo emiten a mí electrónicamente. Si yo lo quiero manejar como un gasto, sí puedo tomar los datos. Estamos seguros de que en el tiquete va el NID de la compañía. Eso es lo que tenemos también que averiguar, porque tengo que tener esa información, el documento, el tipo de documento de identidad, el nombre del documento de identidad, la razón social, porque ustedes saben que el nombre de la empresa es diferente muchas veces a la razón social por temas comerciales. Entonces, Flota la Macarena puede ser que su razón social no sea sino inversiones, transportes aliados. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tengo que tener esa información. Eso es importante. Pero lo puedo hacer si yo quiero legalizar mis gastos, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. La señora Elena pregunta, ¿los pagos de transporte, taxis, buses que se entregan al empleado se deben hacer documento soporte? Si yo estoy justificando un gasto porque estoy pidiendo un reembolso de dinero y yo quiero como gasto, hay dos procesos operativos. Los reembolsos de gastos los pago dentro de mi proceso de nómina. Le doy a un anticipo o posteriormente hago un pago sobre lo que se gastó. Eso lo hago a nivel totalmente contable. Y reitero, si, como lo mencioné anteriormente, si lo quiero hacer como control de gastos, como tal, podría hacerlo, pero necesito contar con la información, el NID de la empresa, el tipo de documento de la empresa, el NID, el documento de identidad de la empresa, su razón social, no su nombre comercial. Eso es importante, la ciudad y toda esta información. El señor Richard pregunta, si contratamos a la mayoría de nuestros trabajadores por prestación de servicios, por contratos de 10 meses, ¿a ellos se les debe manejar documento soporte o por nómina? Ok, ¿cómo les pagan? Es lo primero. Si existe un contrato y yo le estoy pagando por nómina, en donde yo le hago una transferencia, le hago liquidación de salud, pensiones, así sea por 10 meses, eso va por el sistema de nómina. Si esas personas, para yo pagarles, les pido que me entreguen los pagos que hacen a la seguridad social y que adicionalmente me pasen un documento que se llama cuenta de cobro, ellos van por documento soporte. Francisco, Señor. Francisco, ¿me escuchas? Quiero hacerte una consulta. ¿Qué sucede? Yo soy persona natural, voy a hacer mi declaración de renta. Y yo por allá asistí a un evento, me dieron un ticket de esos colboletos y todo eso. ¿Qué pasa en ese aspecto para yo descontarme eso de mi declaración de renta como persona Tiene, natural? en algunos casos tiene que ver con las actividades que tú tienes en el RUT, ¿sí? Y en este momento, si tu RUT dice, así seas persona natural,
tú puedes tener la obligatoriedad de facturar electrónicamente y de generar IVA. Entonces, tus gastos operativos pueden ser tenidos en cuenta, incluyendo el llegar a un evento y pagarlo porque es dentro de tu función y dentro del alcance de tu labor como independiente. Pero tienes que tener ciertas cosas, tienes que declarar IVA, si es esa parte, porque tus servicios que prestas tienen o no IVA, tienes que determinarlo. Y hay que tener claro, hay personas naturales que están obligadas por su función a declarar IVA, como hay personas naturales que no declaran IVA, ni son obligados a facturar electrónicamente. Yo les diría, mire, hay algo increíble y no por hacerle propaganda a la DIAN, pero muchas de las personas naturales que prestamos servicios de consultoría, sería interesantísimo que se pusieran en el ambiente de facturador electrónico. Y el ejemplo lo pone el Estado. El Estado contrata muchas personas por servicio. Ustedes saben cómo ellos ahora están pasando para que les paguen. El gobierno, las empresas del Estado les exigen factura electrónica. Entonces se quitaron el hecho del documento soporte. No los tienen un contrato a término fijo y ellos le pasan factura con IVA. ¿Qué significa? Yo debí poner en mi RUT, actualicé mi RUT, estoy obligado a generar IVA. Son personas naturales y con el Estado lo están pidiendo, pero con los privados muchas veces no, la cuenta de cobro, entonces hoy lo tengo que convertir en documento soporte. Ese tipo de cosas tienen que saberse manejar. Entonces, importante, si soy una persona natural, la persona natural puede tener esas funciones. ¿Sí? Pero lo puedo hacer. Pero tengo que analizar cómo hacer, cómo es mi registro ante la DIAN. ¿Listo? Adelante. Bueno, yo les decía acá, han habido preguntas y entramos de una vez a muchas de sus respuestas. Este slide les presenta a ustedes cuáles son los requisitos del documento de soporte. Pues les digo, yo puedo generar un documento de soporte hacia cualquier documento sobre el cual yo he tenido que realizar un pago. ¿Bien? Teniendo en cuenta esta información de sobre quién voy a hacer el documento soporte. ¿Esa? Allá. ¿Sí? Listo. Bueno, hay unas preguntas pendientes. Vamos a dejarlas un poco, ya terminando, vamos a avanzar rápidamente en la presentación. Cumplimiento de obligatoriedad. Entonces, en la resolución 37 del 21, exactamente se determinó la fecha en que deberíamos empezar a emitir el documento de soporte a aquellas empresas que lo queramos implementar. Bien, recuerden una cosa, ustedes dicen, pero Francisco me está diciendo que es obligatorio, que no es obligatorio. ¿Ustedes quieren hacer descontable de su sistema financiero? Que tener en cuenta ese gasto también para toda la aplicación que yo quiero. Puedo decir, no me interesa. Los gastos míos son muy bajos y no me significan mucho aporte. Hay otros que dicen, sí, necesito. Lo importante es que si yo lo implemento, lo voy a hacer de esta manera, con lo que se definió en el 42, con lo que se está trabajando en el 37, con la fecha. ¿Listo? Continúa un momento. Adelante. Ok, devolvámonos al anterior, por favor. Este slide, como lo habíamos previsto para la charla, manejaba la fecha del 1 de agosto. El día de ayer la DIAN emitió una resolución para el análisis en donde cambia la fecha. La fecha en la resolución que se está haciendo de evaluación. O sea, no está en firme. La idea sí es poderlo poner en firme. Está el hecho de que se mueve para el 31 de enero del 2022. Esa es fecha tentativa, todavía está en estudio. Entonces, en cuanto a fechas, ya vamos a incluir en nuestras presentaciones esa actualización que se dio el día de anoche. ¿Listo? Adelante. Si te parece, Fran, terminamos con las preguntas que tienen ya que... Bueno, dale. Entonces, volvámonos por favor.
Me preguntaban diferencia entre documento soporte y equivalente. Si puedes aclarar, por favor, más. Ok. Documento equivalente, son todos aquellos documentos que hoy no están incluyéndose como una factura como tal. Volvemos al caso, si yo voy a un restaurante y me entregan un tiquete de un sistema, en ese sistema lo que me están entregando a mí es un documento equivalente. Equivale a una factura más, no es una factura de compra. Bien, ese documento equivalente, muchos se han transformado a todo lo que tiene que ver en los temas de cómo legalizo un gasto, qué me conviene más tener. Ese tipo de cosas son las que nosotros aquí debemos tener en cuenta. Si yo voy y yo invito a mis empleados o a un cliente a a una cena y yo quiero hacer deducible ese gasto, hoy no lo puedo hacer con un documento equivalente. Tengo dos maneras de hacerlo. O me entregan una factura electrónica o genero un documento de soporte. Esos son los dos temas para esos deducibles. Entonces, documento equivalente es un documento que hoy no tiene ninguna función para descuentos. Dice, para las importaciones, ¿me puede explicar un poco más? Dice el señor Luis Ortega. Claro, don Luis. Cuando ustedes realizan una importación, hay varias maneras de hacerlo. Me hacen un cobro de factura y en esa factura yo la voy a pagar. Internamente legalicé mi gasto. Bueno, ¿dónde lo registro? Solamente lo reportaba. Para ahora poder yo tener y gozar de todos esos tipos de descuentos, está el poder generar un documento de soporte. Entonces, la firma está en España y estoy trayendo una serie de insumos, me llegaron los insumos, España me dice, págueme los 2.000 euros que me tiene que pagar. Listo, yo hago un documento de soporte por los 2.000 euros y se lo reporto a la DIAN. ¿Qué significa? Tuve un gasto de 2.000 euros. Porque hoy en día, ¿cómo reportan a la DIAN ese pago? No lo reportamos. Solamente cuando presentamos nuestra contabilidad dijimos que tuvimos un gasto por compra, por importación de elementos de 2.000 euros. ¿Bien? Muy diferente lo que tiene que ingresar cuando yo estoy haciendo toda mi labor de importación, que yo le digo a una CIA o a una CIA, no, a una empresa de importaciones, voy a poner un ejemplo, valga la cuña, Panalpina, yo contrato a Panalpina y le entrego todo, le hago un adelanto, eso tiene que ver con el proceso de importación, más no con la factura que yo tuve que pagar. Esas son las dos diferencias. ¿Listo? La señora Luz pregunta, si es una persona natural que transporta en su taxi al personal de la empresa mensualmente, ¿le debo hacer documento soporte? ¿Cómo le paga? Si le paga por una cuenta de cobro que le pasa el señor del taxi, sí. Si le pasa una factura y ya tiene la capacidad de generar una factura, tranquilo. Ese ya tiene factura electrónica, no tiene. Pero si le entrega un documento que soporta esa compra, sí. ¿Debo exigir el RUT para poder generar mi documento soporte? ¿Y qué No, pasa con los recibos de caja menor que entregan por almuerzos en algunos restaurantes caseros? ¿Puedo realizar el documento soporte? sí, señor. Devolvámonos a la primera que tiene que ver con los almuerzos caseros. Si yo lo quiero, sí. Si es parte de y tiene que ver el sistema contable también, está dentro de la operación que yo debo, sí. Pero si es un gasto que no tiene nada que ver con mi operación, es muy diferente. Lo tengo que justificar. Ahí sí, la parte contable es un apoyo muy grande para la toma de decisiones de este caso. Pero podría ser, le digo, si lo que fuimos a una comida de trabajo, un almuerzo de trabajo, y la persona que nos aportó a nosotros el almuerzo es una persona que tiene su restaurante y simplemente me entrega a mí un comprobante, mire, una relación, 5 almuerzos, le puedo generar un documento de soporte. Y ahí viene, no tiene que tener RUT, es la cédula, ¿sí? La cédula. Entonces, las personas naturales no todas tienen RUT. La señora Iris Vargas pregunta, cuando compro en empresas que deben emitir factura electrónica,
supermercados, papelería, servicio de restaurante, y no me envían factura electrónica, ¿puedo generar documento soporte? No, están obligados a emitir factura. El señor Luis Ortega pregunta. Caterine, Señor, ¿me disculpas un momentico? claro, señor. Respecto a la pregunta que está haciendo la señora Iris Vargas y como lo responde el ingeniero Francisco, claro, tienen que emitir la factura. Entonces ahí es de uno, como el comprador, que le exija a ese supermercado, a esa papelería, la factura electrónica, porque, por ejemplo, en nuestro caso, Axel Datas, nosotros sabemos y yo tengo montado el software punto de venta en muchas empresas. Y por el hecho de que solamente sea punto de venta, no quiere decir que los clientes no estén obligados a facturar electrónicamente. Pues por supuesto, el hecho de que yo pase por el cajero, por la caja y haga una compra de 2, 3 millones de pesos, automáticamente, si no me lo generan en el PDB o en el punto de venta, nosotros le llamamos PDB, yo voy a servicio al cliente y allá me tienen que generar mi factura. ¿Es así o no, Francisco? Exactamente. Aquí viene otro caso, y hay que ser muy claros. El hecho es que los sistemas POS no están obligados hoy a generar factura electrónica, pero no significa que aquella empresa que genere con POS, si su cliente desea una factura, no se la pueda yo emitir. Entonces, ¿cómo solucionaron algunas empresas ese hecho? Y no tengo sistema de factura. Que con el sistema, como lo dice el ingeniero, yo puedo generar desde mi sistema POS una factura electrónica. Súper. Supongamos que no tienen esa funcionalidad. ¿Puedo solicitar un documento de soporte? Sí. Sí, si yo no tengo nada de resoluciones de factura electrónica. Pero muchos sistemas POS tienen combinaciones con sistemas administrativos de factura electrónica. Entonces, ¿cómo les tienen que generar esa factura? Por su sistema administrativo que genera la factura electrónica. Pero es clarísimo, si la empresa tiene cómo generar factura electrónica, no tienen por qué ustedes generar documentos de soporte. Don Luis pregunta, si el contador está por prestación de servicios y me envía mensual la factura electrónica, ¿tengo que enviar documento soporte? No, si el contador tiene ya factura electrónica, no requiere documentos de soporte. Bueno, acá no. La señora Luz, pero si es contrato por honorarios, pasa a cuenta de cobro y se le ha elaborado documento soporte, pero en agosto cambia la figura con respecto a que los profesionales presenten factura electrónica. Solamente genera el documento de soporte en el momento hasta el momento en que lo realicen. Cuando ya cambia factura electrónica, ya cambia, ya no requiere documento de soporte. ¿A los tiquetes POS hay que hacerles documento soporte? Solo si quien emite el documento de soporte no tiene la posibilidad de emitir una factura. ¿Desde cuándo se puede hacer habilitación en la DIAN para el documento soporte y nómina electrónica? ¿Se deben hacer pruebas en ambos casos? Ok, hablemos de que el documento de soporte es un documento más como la factura electrónica. Para ese caso no se va a requerir habilitación, va a ser un documento más. En este caso, con el ingeniero, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en que él genere la información del documento soporte, nosotros tomemos esa información, la enviemos a la DIAN, la validemos y le decimos, ya, listo, Datex está ok, ya está generando documentos soportes y están siendo validados por la DIAN. No hay ningún problema. Eso en el caso de documento soporte. En el caso de nómina, dentro del cronograma, Francisco, señor. perdóname, te interrumpo porque me pareció importantísimo eso que acabas de mencionar ahí. Entonces, pregunta, no debemos sacar, no debemos generar o solicitarle a la DIAN resolución y consecutivo para ese No, documento? eso sí es otra cosa. Y ahí viene algo que sí los pone en la alerta a todos. Hoy ya deben estar generando documentos de soporte físico. Y para generar un documento de soporte físico hoy, debo solicitar una resolución de generación de documentos de soporte en la DIAN. Así como existe generación de factura electrónica, resolución de factura electrónica, resolución de factura en papel, debo solicitar la de documento de soporte.
El ingeniero Víctor pregunta, ¿cuál es la resolución? Ingeniero Víctor, la resolución de que la última que salió está en trabajo, no tiene un numeral todavía. La Yo creo última que él, que cambia la fecha no. yo creo que él nos pregunta sobre la que nos exige el cumplimiento de la obligatoriedad, Francisco. Es la 0042 del 2020. Que es poder generar el documento, sí, de ahí nace todo. Sí. Hay un tema que habían preguntado que estaba por fuera de que si yo requiero hacer en los temas de... ok, espérenme, devuelvo que aquí hay una pregunta de la señora Elena. Si hay una resolución desde septiembre del año pasado, del 2020, la DIAN dijo que se podía empezar a emitir el documento soporte, pero impreso, o sea, en papel, debo generarlo en papel. El hecho de que yo lo genere en papel significa que yo lo puedo generar en PDF, lo envío para que alguien lo imprima, pero lo importante es un documento imprimible. El PDF se puede considerar documento imprimible. Esa es una sí, la señora Elena la vi. Pero entonces me devuelvo un poco a lo que es, disculpen, a una pregunta 2 puntos antes, que era que si yo debo hacer una habilitación para nómina electrónica. Sí, para nómina electrónica sí va a haber todo un proceso. Los primeros en habilitarse son los proveedores tecnológicos. El siguiente paso es hacer habilitación, solicitud de habilitación para las empresas que requieran emitir el documento soporte de nómina electrónica. Y además de eso, tiene que cumplir con una serie de pruebas para poder realmente empezar a emitir. ¿Desde cuándo? La resolución DIAN indica que a partir del 1 de agosto se dispone el sistema para que las empresas empiecen a habilitarse. ¿Listo? Y todavía la fecha está en firme. La única modificación que se hizo es que los proveedores tecnológicos hasta ahora podemos empezar a hacer pruebas el 1 de agosto. Antes no. ¿Listo? Qué pena, ya. La señora Nancy dice que no le queda clara la fecha de implementación del documento soporte y de qué depende. Ok, vuelvo a reiterar, hay 2 puntos. El documento soporte, para generarlo, lo puedo generar ya. Lo tengo desde septiembre del 2020, pero lo hago en papel. El sistema, la emisión del documento soporte electrónico se hace a partir del 31 de enero, que es la resolución que está en análisis del 2022. Lo que sí es un hecho es que la fecha que era 1 de agosto del electrónico va a quedar aplazada. ¿La resolución para documento soporte lo puedo sacar desde ahora? Sí, señora, lo puede sacar, puede entrar al portal de la DIAN, solicitar y las maneja de manera física. Estos documentos soporte ya les sirven para las deducciones que quieran realizar. Cuando compro en empresas que deben emitir factura electrónica y no me envían factura electrónica, ¿puedo generar documento soporte? Si tiene resolución de factura electrónica, no. No, es una obligación de quien emite el documento y tiene la obligatoriedad de factura electrónica, hacerlo, emitirle la factura electrónica. ¿Los plazos de nómina electrónica también cambian? Hasta el momento no nos han indicado nada, se mantiene de acuerdo a los cuadros presentados, que a partir del 1 de octubre se emite la nómina del mes de septiembre de las empresas de más de 250 empleados. La señora Adriana pregunta, ¿el documento soporte se debe hacer por cada gasto o en un documento soporte puedo relacionar varios gastos? Si los gastos son de la misma, van dirigidos a la misma empresa, no habría ningún inconveniente porque están relacionándose los diversos gastos. Pero si son de varios, no, tengo que hacer uno por cada persona a quien yo voy a dirigir ese comprobante. ¿A los peajes se deben hacer documentos soporte? No, ese todavía se maneja como documento equivalente. El peaje no se considera todavía un gasto deducible. Don Luis Ortega pregunta,
Dice, importo inventarios y tengo la declaración de importación y la factura del proveedor. ¿Tendría que hacer documento soporte por esa factura? Sí, para que pueda reportar el gasto, sí, señor, le conviene. Es una decisión totalmente financiera. No están obligados, es si lo desean, en el caso de la importación. La señora Diana dice, buen día. Si en mi empresa hace compra un supermercado y ellos me hacen una factura post, ¿puede hacer el documento soporte? Sí, si administrativamente no tienen cómo generar un documento factura electrónica. Voy a poner, pues, hablemos de no el supermercado del barrio, sino hablemos de un supermercado como un Carulla o un Éxito. Si yo voy a comprar en ellos, yo a ellos les puedo pedir una factura electrónica y están obligados, las grandes cadenas están obligadas a generarme factura electrónica. Entonces, no requiero generar documento soporte. Bien, en ese caso. Pero de pronto la tienda de mi barrio tiene un sistema POS y no tiene cómo generarme de ningún tipo de factura. Ahí puedo generar un documento de soporte. Las personas no obligadas a facturar que si hacen factura electrónica, ¿les tenemos que hacer documento soporte aunque ellos no generan factura? No entendí. ¿La repites, Catherine, por favor? Para las personas no obligadas a facturar que si Ok, hacen sí. factura electrónica, ¿les tenemos que hacer documento soporte? No, no porque gracias, la pregunta está fantásticamente hecha y ingeniero, esto es algo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Hay las personas naturales, no todas están obligadas a facturar electrónicamente. De todos modos, tomaron la decisión de entrar a facturación. Entonces no tienen ningún problema. Si ellos emiten factura electrónica, ya no requiero generarles documento de soporte. Okay. La señora Floralba, el sistema POS es un documento equivalente, pero no sirve de soporte fiscal para gastos y deducciones. Deben emitir factura cuando el cliente lo requiera. Estaba haciendo una aclaración. Sí, correcto. La señora Evelyn, a las estaciones de servicio a nombre de personas naturales por el servicio de suministro de combustible. Pregunta que si a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio están entrando en un punto en donde ellos tienen un documento. Si yo voy en mi auto, en mi carro y yo compro, nadie me está diciendo qué hacer. Me dicen a mí me dicen, ¿quiero una factura? Y pues normalmente uno dice, no, ¿quiero una factura? Sí, pero esa factura normalmente es POS, no es un sistema de factura electrónica. Algunas estaciones de servicio lo que me tienen la opción es, ¿quiere factura? Sí, se van a su sistema administrativo y emiten una factura electrónica. El otro sistema que las estaciones de servicio es que dicen, miren, yo tengo 5 carros, mensualmente usted me va a pagar el consumo que tuvieron esos 5 carros. La forma en que me lo cobra es por una factura electrónica, ya que son gastos deducibles, son gastos operacionales. Pero hoy, para las personas naturales, si yo quiero pedir un consumo, lo que me generan es un sistema, un documento equivalente, más no es, como lo acaban de decir, es un POS, no es deducible. Si quiero deducción de ese consumo, tengo que pedir factura electrónica y la estación tendría que tener sistema de factura electrónica. Señora Clara dice, me prestan servicios una persona natural por mantenimientos y configuraciones en sistemas y me entregan siempre una factura de venta elaborada en litografías. En este caso, ¿puedo generarle el documento soporte? Bueno, ahí viene. Si esa empresa está generando un documento factura con resolución activa en la DIAN, esa empresa debió pasarse a factura electrónica. Esa factura de venta, entonces tengo que decirle a mi proveedor, tiene que montar factura electrónica. Ahí es un riesgo porque ustedes les están generando un documento a una empresa que debía estar generando factura electrónica. Si no está obligada a generar factura electrónica, sí le generan el documento de soporte. Y es sencillo, en el RUT de la empresa me está indicando si está obligada o no a facturar. En este momento, las empresas que hayan tenido
en algún momento una resolución de facturación en papel pasaron a ser obligadas a facturar electrónicamente. Con eso te lo digo contundentemente. Si ya tengo Para, resolución, perdón, señora, sigue. sigue adelante. No, dale, Catherine. Si ya tengo resolución de autorización para documento soporte, ¿cuándo debo empezar a usarla? Físicamente ya puede empezar a usarla y electrónicamente se inician las pruebas el 31 de enero del 2022. Señor Osvaldo dice, ¿documento imprimible y firmado? No requiere ser firmado. Pues ya la firma de ustedes como autorizador, si puede llevar la firma, lo que normalmente hacíamos con las facturas. Alguien en la compañía firmaba la factura. La señora Luz Ruiz, ¿el documento soporte está bien hacerlo en Word e imprimirlo con su resolución? Sí, señora, puede hacerlo. El medio por el que la haga no importa. El documento que se genera es lo que importa en este caso. Yo tengo resolución para documento soporte en físico. Se me terminó el consecutivo. ¿Debo seguir normal en papel o ya electrónicamente? Puede generar un nuevo consecutivo y hasta que no salga la resolución con fecha exacta para electrónico, no requiere volverlo electrónico. Dice, buenos días, si yo ya tengo una resolución desde el 2020, ¿puedo seguir usando la misma a la hora de hacerlo electrónicamente? Muy bien, ese es el tema. El hecho de que yo la pida hoy en papel, el mismo consecutivo pasa a ser el electrónico. No hay diferencia, no tengo que pedir una nueva. ¿Y el combustible tampoco es deducible? Solamente si yo requiero, pues le estoy diciendo, las estaciones de servicio tienen como emitirme a mí una factura electrónica. Eso lo sabemos. En mi consumo yo la necesito electrónica. Si no me la entrega electrónica, ¿sí? ¿Puedo generar un documento de soporte? Sí. Lo que pasa es que, un momento, Catherine, si tú ves el siguiente slide, me dice a mí que es lo mínimo que necesito para emitir una. Entonces, es importante que si yo voy a emitir un documento de soporte, debo tener toda la información de a quién le voy a emitir el documento de soporte. En un momento la DIAN va a decir, esta empresa está recibiendo documento de soporte porque el cliente lo va a ver cuando tiene factura electrónica. ¿Por qué no emite factura electrónica? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. CD a los cerezos pide que si por favor puedes aclarar lo de los peajes que no entendieron muy bien. Ok. Cuando yo tengo un gasto por peaje, yo lo puedo meter como una autorización. Si voy a legalizar el gasto de un peaje. En este momento, los peajes, el tiquete que me emite el peaje se denomina documento equivalente y no se está transformando en documento soporte. Lo que pasa es que dentro de mi relación de gastos puedo considerarlo, pero tengo que tener el NID de la empresa. Una ventaja que tiene el tiquete del peaje es que él tiene el NID de la empresa que tiene a su cargo ese peaje y tiene la razón social. Lo puedo generar, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hoy es un documento equivalente que no es soporte, no es soporte de gastos directamente. Como tal, tengo que generar un documento equivalente si lo quiero. ¿Qué es lo engorroso? O sea, si tengo 10 en un trayecto, 10 pueden generar 10 documentos equivalentes, sí. Es carga operativa como lo quieren manejar. La señora Luz Ruiz dice, ¿cómo sé si una persona natural está obligada a facturar electrónicamente por su servicio prestado? El RUT. Si la persona tiene RUT, listo. Por eso les digo, pero si la persona no tiene RUT, significa que no está obligado a facturar electrónicamente. Si a la fecha no contamos con documento soporte y nos sigue llegando cuentas de cobro, ¿quiere decir que la tengo que dejar como un gasto no deducible? No, puede, en este momento, hoy 23 de julio, puede entrar a la DIAN, solicitar su relación, su consecutivo, su resolución y empezar a generar los documentos de soporte a partir de hoy por todas las cuentas que le genere. Si ya tengo resolución, ¿debo usarla o seguir con el consecutivo interno hasta que entre en vigencia la fecha de envío a la DIAN?
No, puede continuar. Puede continuar con la resolución y esa misma resolución le sirve posteriormente cuando ya se implemente factura, documento soporte electrónico. Un comerciante persona natural me puede entregar una factura en papel si es no responsable de IVA o debe exigirle factura electrónica. Lo que le entrega es un documento equivalente, pero no le entrega una factura. Usted tiene que tener, yo sé que muchos comerciantes generan los talonarios y dice documento que se llama factura, pero no tiene resolución de la DIAN por ningún lado. Si no tiene resolución de la DIAN, es un documento que no le sirve. Tendrían que generarle ustedes un documento soporte para ustedes legalizar su gasto. La señora Jennifer Martínez pregunta, ¿las facturas que emiten las estaciones deben soportarse con documento soporte? Volvemos al tema. Si yo quiero legalizar, muy similar a lo de peajes. Lo que hay que tener en cuenta es que muchísimas de las estaciones de servicio ya tienen factura electrónica de manera administrativa, ¿sí? Muchas veces cuando yo llevo mi carro a que me lo alineen o le hagan alguna reparación en una estación de servicio, a mí me pueden generar una factura electrónica por ese servicio prestado, más no por el del consumo. Pero significa que es que si vende gasolina, tiene consumo, y no genero factura electrónica, pero si tengo administrativa algún otro consumo, lo puedo hacer. Toca ser muy claros en ese punto en lo que son estaciones de servicios y peajes. Les consulto, los documentos soporte se pueden generar posterior al pago. Ejemplo, pagos de gastos en el año 2020. ¿Puedo generar los documentos soportes este año? La idea que no lo hagan sino dentro del periodo que está finalizando, o sea, el mes. Francisco Polo pasó una cuenta de cobro el día 25, hoy, un ejemplo, el día 23, y me la van a pagar, fue por mis servicios prestados durante el mes de julio, perdón. Entonces, contablemente lo registran, lo pagan. En ese momento yo puedo generar el documento de soporte. Pero la idea sí es que se haga dentro del periodo. Perfecto. Entonces, continuamos con la presentación. Si les parece que nos quedan ya 8 minutos. Listo. Técnicamente, lo que ustedes están viendo es la herramienta que nosotros nos vamos a conectar, la solución que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Es el mismo sistema que se tiene actualmente con factura electrónica, la emisión de cada una factura de venta, y esa entra dentro del proceso de factura electrónica, un documento más, se los mencionaba ahora. Adelante. Ya lo que estamos nosotros ofreciendo dentro de nuestra solución y en lo que tenemos nosotros con Axel, que tiene que ver con toda la generación de los documentos fiscales, entra un documento que es, en este caso, el documento soporte. Importante, dentro de lo que ustedes pueden tener es una copia del documento, la pueden imprimir, pueden consultarlo en un portal, todos los documentos que se han emitido, ya sea a quién se los emitieron, la factura de venta o el documento soporte a quién se lo emitieron. Quiero un resumen de todo lo que se hizo a través de un periodo de tiempo, lo pueden tener. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que todo, como le hemos mencionado, está totalmente con Datax conectado. Esos son nuestros diseños de la solución como tal. Adelante. Para completar un poquito lo que dice Francisco acá, pues básicamente para algunos clientes que ya nos conocen, lo que nosotros hacemos con Datax es que nos integramos técnicamente por un archivo de texto que trae toda la información de su proceso de facturación. Ese archivo nosotros lo recibimos en nuestros aplicativos que se llaman Edix CFD y generamos el archivo XML, que es el archivo válido para la DIAN, y construimos el archivo PDF, que es la representación gráfica de la factura, o en este caso va a ser la representación gráfica del documento soporte de adquisiciones. Esta información nosotros la enviamos a la DIAN para que ellos hagan sus validaciones. Posteriormente hacemos publicaciones en portales de consulta a los cuales ustedes van a tener acceso, van a poder hacer consultas por fecha, por tipo de documento, por número de documento, por NID,
van a poder visualizar ese documento que ustedes ya generaron en formato XML y en formato PDF, y van a poder hacer descargas de los documentos como lo requieran. Estas son algunas imágenes del portal de consulta y descarga que les hablaba. Pues, como les indicaba, pues pueden hacer diferentes filtros, no se ve muy claro, pero manejamos diferentes filtros, y en la parte de acciones pueden visualizar los PDF y los XML de los documentos generados. Pueden hacer descargas en PDF, en XML, y descargas masivas de información en Excel. Esto es un poquito de la solución que nosotros les podemos ofrecer. Actualmente, pues ya estamos integrados técnicamente para todo el proceso de factura electrónica. Nos estamos preparando para nómina electrónica y nos estamos preparando para documentos soporte de adquisiciones. Como bien lo dijo nuestro gerente de producto, Francisco Polo, pues estamos preparándonos para estar listos al 1 de agosto. Sin embargo, pues con esta nueva resolución que sale, pues casi que da un respiro para que las empresas que no han entrado en el proceso puedan entrar en el proceso de obligatoriedad. De parte de Axel y de Comercio, pues estamos a su disposición para atender cualquier duda adicional que tenga. Yo creo que nos quedan unos minuticos para poder aclarar las dudas que se les presenten. O sea, Francisco, si me puedes, por favor, ayudar. Claro, dime. Ya dice, soy dueña de una empresa, persona natural, y yo trabajo en la misma empresa por honorarios, pero estoy obligada a facturar electrónicamente. ¿Me debo facturar a mí misma? Si le pagan a ella por cuenta de cobro, dentro de su misma empresa tiene que generarse un documento soporte. Por eso, o sea, ella tiene su empresa y ella le presta un servicio a su empresa. ¿Cómo le va a pagar la empresa? Si presenta una cuenta de cobro a esa empresa, a su empresa, tiene que la empresa generarle un documento soporte. Esa y si ella, discúlpame, Francisco, sí, Gustavo. y si ella es la dueña y le presta servicios, como lo dice Francisco, como lo dice la señora allí, y la señora genera factura electrónica, no necesita de ese documento soporte, porque ya le entregaría esa factura a la empresa. Así ¿Es verdad, es, Francisco? Así es, correcto. Por allí hacían una pregunta, creo que se saltó, y decían sobre la nómina. Preguntaban que si no tienen nómina electrónica, que si no tienen módulo de nómina o programa de nómina, ¿cómo pueden reportar a la DIAN? ¿Qué solución tendrían ustedes para eso, Francisco? Nosotros tenemos una herramienta en la nube en donde registran, no es un liquidador de nómina, pero simplemente él me va a ayudar a generar el documento soporte de nómina que debe ir a la DIAN aprobado, para aprobación. Sí contamos con esa solución Sí, para generación. Me parece que es el mismo servicio que ofrecen cuando un cliente dice, vea, yo hago 2 facturas en el año. O sea, comprar un paquete de facturación me sale más costoso. Entonces ustedes le habilitan el portal o le alquilan, no sé, el portal por esas 2 facturas y le sale mucho más favorable, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Bueno, pues dime, Caterina. Ingeniero, adelante. No veo más preguntas. A pesar de que por ahí yo vi dos mensajes que decían que si podíamos seguir y dejar las preguntas al final, me parece a mí que las preguntas fueron muy claras, las preguntas fueron precisas y las respuestas aclaraban inclusive el concepto de lo que es el documento soporte. Yo creo que ahí quedó muy claro que definitivamente en las empresas debemos analizar qué es lo que yo quiero que realmente aparezca como deducible en mi declaración de renta, y con base en eso y con base en lo que estoy o con las compañías o personas que estoy haciendo transacciones, determinar si debo de adquirir, solicitarle una factura electrónica o por el contrario debo emitirle un documento soporte por el servicio que me han prestado. Creo que eso es muy de la compañía, muy de la parte contable financiera, revisar esos temas cuando vayan a emitir este tipo de documentos. Y de pronto, aclarando un poco más lo de las estaciones de servicio,
comparto lo que decía Francisco por allí. Yo puedo llegar a una estación de servicio y digamos que la estación de servicio para mí, generalmente todas ya deben de estar obligadas a emitir factura electrónica. Si yo solicito una factura electrónica y no me la entregan, considero yo que con el documento que me den, y Francisco, por favor, si me equivoco, me corriges, puedo emitir mi documento soporte porque yo sí o sí necesito descontármelo de mi declaración de renta. Correcto. Sí, sí, sí. Sí, porque si no me quieren entregar a mí, no me quieren entregar la factura, entonces digo, ok, yo emito mi documento de soporte. Pero recuerden, es importante contar con el número del documento y la razón social de la empresa. Claro, sí, porque en algún momento yo qué podría decir, vea, la DIAN puede decir, venga, este documento de soporte no solo valgo porque esta empresa está obligada a facturar electro, pero si ellos no lo tienen, no es mi responsabilidad, ¿verdad? No es la de ellos. Y ya el problema sería fiscal para ellos y no para mí, porque yo estoy siguiendo los lineamientos que me está determinando la DIAN. Claro, porque lo hemos dicho, a mí me han preguntado, creo que en 2 o 3 oportunidades hoy, ¿qué diferencia hay entre un documento de soporte y un documento equivalente? Es sencillo, eso que me están entregando a mí es un documento equivalente y no me sirve para la deducción. Si no son capaces de emitirme una factura electrónica, ok, yo sí emito un documento que me sirve para deducciones, se llama documento de soporte. Así es, así es. No, bueno, muy claro. Pues de mi parte, te cuento, Francisco, y todo el equipo de comercio, me gustó muchísimo la presentación. Las dudas quedaron, creo yo, que a satisfacción para todos los clientes. Bueno, pues entonces a todos muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos pues haber aclarado dudas con respecto al documento soporte. De parte de Axel y de parte de Comercio Electrónico, pues estamos a su disposición. Si de pronto tienen dudas adicionales, con todo gusto podemos programar una segunda sesión para aclaración. Catherine, disculpa, antes de salir aquí hay una persona, la señora Miriam, habla de que no se respondió si tiene precio diferente o valor único con la nómina electrónica. Depende de la volumetría o cantidades de registros del personal que se tienen, es el valor de la nómina, correcto. Listo, Catherine, gracias. Gracias. Si gusta, señora Miriam, y para todos los participantes, en la pantalla está mi correo electrónico y mi número telefónico. Con todo gusto estoy a sus órdenes para aclarar dudas o si requieren información adicional. Muchísimas gracias por el tiempo.